dicen cuando se va a acabar. Eso se acaba, eso se bate en el aire. ¿Verdad? 1, 2, 3, ¿esta está bien? Sí, esto está. ¿Esta está ready? Está, bueno, que siente un momentito ahí. Sí. Pues entonces arrancamos. Buenas noches, República Dominicana. En el aire, una nueva entrega de Toque Final, esperando que ustedes, la mayoría, estén en los sectores que ya se ha restablecido el servicio energético, que ha dicho la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, que lo está en más de un 84%. No era esa la impresión que tenía al recorrer la Churchill, al venir para Antena Latina, pero bueno, espero que se esté restableciendo ya el servicio de manera total. Lamentar, pues, dos fallecimientos y uno de ellos un asalto en el que murió, pues, en la noche de hoy en Cristo Rey, un sargento del ejército de 47 años de edad. En un intento de asalto le quitaron la vida al sargento, al teniente del ejército, José Gregorio Félix Bautista. José Gregorio Félix Bautista, teniente del ejército, pues de 47 años, perdió la vida en un asalto, en un intento de asalto en Cristo Rey. Y ayer se produjo el fallecimiento de la señora Maximina Crespo Cepeda, viuda García. La señora Maximina Crespo, pues era la viuda de don Luis García San Miguel, que fue el fundador de la ferretería americana. Ella era la madre de don Luis García Crespo. Don Luis García Crespo es el presidente de Teleradio América, a quien aprovechamos para hacerle llegar toda nuestra solidaridad por el fallecimiento de su madre. Y el país ahora está, pues, confuso, porque hoy hubo una rueda de prensa de emergencia del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado, de la CDEE, el licenciado Rubén Bichara, donde Rubén Bichara explicaba el blackout que se produjo anoche. A partir de las 6:30 de la noche, de manera paulatina, se fueron presentando interrupciones del servicio energético en distintos sectores. A partir de las 10:30 de la noche prácticamente era generalizado el apagón, y esto se extendió hasta la medianoche en muchos lugares. Y entonces Rubén Bichara ofreció una rueda de prensa en el día de hoy para explicar las razones de este blackout, que de acuerdo con él, se había producido producto de una explosión en la subestación de Itabo. Y entonces él dijo que esto se agravó porque el equipo no tenía activado la protección de barra. Sin embargo, la empresa Itabo emitió también esta noche un comunicado
en la que dice que no cree que esa fuera la causa del apagón y que entiende que no hay razones para que a partir de este hecho aislado pues se produjera un apagón generalizado. La empresa generadora de electricidad Itabo dijo que una falla ocurrida en la subestación Itabo Gas no debe ser causa para que se produjera un apagón general como el ocurrido anoche. Indicó que todos sus mantenimientos se realizan de conformidad con las programaciones del organismo coordinador. Entonces, dice que un evento indeseable como las fallas de aisladores no debe llevar a un colapso del sistema energético nacional interconectado si las coordinaciones de protección de las generadoras, de las líneas de transmisión y del deslastre de carga de las distribuidoras funcionan de manera adecuada. Las mismas deben aislar automáticamente las fallas y mantener la estabilidad del sistema. Entonces, ellos entienden que hay que esperar lo que diga la investigación del Comité de Análisis de Falla del organismo coordinador para ver cuál fue la causa de este blackout que CDE había atribuido a esta explosión de Itabo y que Itabo descarta que esa haya sido pues la razón del apagón general que vivimos anoche. Señores, no se pierdan en nuestro segmento de cronómetro. Esta noche estará como invitado nuestro Josué Fiallo, abogado, analista político. Vamos a hablar con él sobre algunos aspectos que están en debate sobre la reforma constitucional. Y también tenemos en las 3 preguntas al presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Ito Bisonó. Ahora nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para después retornar con las 10 principales de esta semana. Bueno, señores, qué lamentable esta tragedia que ocurrió en el día de hoy en Huaco, Tesa, un enfrentamiento entre motoristas, bandas de motoristas, de motociclistas, pues rivales, y hay 9 muertos y más de 18 heridos. Nosotros ahora vamos de inmediato con las 10 principales de esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, manifestó su preocupación y rechazo a la aprobación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas por parte de la Cámara de Diputados, el cual acaba de ser pasado al Senado. En una carta enviada a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el organismo que agrupa a los principales empresarios del país, explica que este sector, al igual que otros de la sociedad dominicana, viene albergando importantes inquietudes ante las reiteradas manifestaciones de deterioro institucional que evidencian nuestros partidos políticos. Dice que a los empresarios preocupa, asimismo, las cada día más frecuentes denuncias y acusaciones de infiltración de dinero de dudosa fuente en el financiamiento de las campañas electorales. Asimismo, indicaron que de convertirse en ley ese proyecto, el país quedaría desprovisto de esa norma que esperamos todos, que fomente el desarrollo de partidos ordenados, institucionales y transparentes. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez favoreció la renovación del liderazgo político nacional durante una reunión que sostuvo con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Yo soy partidario de que haya siempre relevo, que se vaya preparando y entrando gente nueva, siempre lo he compartido, indicó el prelado católico. Asimismo, Guillermo Carán es gobernador del Banco Central y uno de los más reconocidos técnicos del Partido Reformista Social Cristiano, anunció su respaldo a la propuesta de unidad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, a quien definió como la mejor vía para detener y superar la degradación que vive hoy el Estado Dominicano bajo la conducción del PLD.
Carán, quien estuvo acompañado de técnicos y dirigentes del PRCC, dijo que en la actual coyuntura y dentro de la correlación de fuerzas políticas que plantea el sistema democrático, no se visualiza una mejor alternativa para unir voluntades y crear una gran convergencia opositora que la que representa el candidato del PRM. En ese mismo orden, el diputado David Collado anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Luis Abinader y se comprometió a integrar su equipo al de Abinader para desarrollar los trabajos y planes a corto, mediano y largo plazo. El pugilato interno en el Partido de la Liberación Dominicana por el sometimiento del proyecto de modificación de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina pica y se extiende. Ahora 363 miembros del Comité Central de la organización emitieron un comunicado en el que emplazan a los legisladores a acatar la decisión del comité político. Los 363 miembros del Comité Central, que sumados a los 23 votos del Comité Político totalizan 386, demandaron de sus compañeros, senadores y diputados respetar la decisión legítima del Comité Político, señala el comunicado. Indica el documento que de acuerdo al artículo 25 acápite F de los estatutos del PLD, el Comité Político tiene por funciones dirigir la política congresual y municipal de la organización. La comisión especial designada por el Senado para estudiar el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución decidió continuar la reunión el próximo martes a las 4 de la tarde. La decisión es para que la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, decida sobre un reclamo hecho por la senadora Sonia Mateo y llevado a la reunión por el senador Aristides Victoria Yep, en donde se reclama el cumplimiento a la equidad de género. El presidente de la comisión, Reinaldo Pared Pérez, explicó que en la reunión se discutió el artículo de la Constitución que se propone reformar y se hicieron las comparaciones con la legislación vigente. El Partido Reformista Social Cristiano pidió extender las discusiones de la reforma constitucional para tratar otros temas y no exclusivamente el de la reelección presidencial. El diputado y presidente en funciones del PRCC, Víctor Ito Bisonó, solicitó a los proponentes de la reforma abrir un espacio de diálogo al que puedan acudir todas las organizaciones sociales y políticas del país interesados en el proceso de reforma que, según apuntó, debería producirse antes de aprobar la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora. Al participar en la inauguración del 13º Encuentro Empresarial Padres e Hijos, que se desarrolló en Casa de Campo, el presidente Danilo Medina destacó el clima que hay en el país para la inversión extranjera directa, que en los últimos 5 años ha sido de 11.642 millones de dólares. Asimismo, durante el encuentro Medina sostuvo que son los hombres y mujeres que arriesgan su capital en emprendimientos creadores de riqueza y empleos los que tienen la responsabilidad de construir el desarrollo económico de América Latina. En ese contexto, Medina aseguró que es un servidor público con los pies sobre la tierra y que el principal error que puede cometer un presidente latinoamericano es pensar que los liderazgos políticos son los llamados a construir el progreso económico de la región. Medina cortó la cinta que dejó iniciado el 13º Encuentro Empresarial Padres e Hijos, que tuvo como anfitriones a las familias Cisneros, Corripio, Fanjul y Vicini, y donde participaron personalidades del panorama económico de América Latina y otras partes del mundo. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se reunió con integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación de Bancos Comerciales a fin de evaluar la implementación del mecanismo aprobado por la Junta Monetaria. Mediante su primera resolución del 26 de marzo del 2015, que autoriza el uso de hasta 10.000 millones de pesos del encaje legal correspondiente a los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos para facilitar el otorgamiento de préstamos que impulsen la construcción masiva de viviendas de bajo costo al amparo de la Ley número 189-11 sobre mercado hipotecario y fideicomiso. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, don Rafael Bisonó, José Leopoldo Vicini y Felipe Germade dejaron iniciada la construcción del proyecto inmobiliario de viviendas de bajo costo Juan Rafael, ubicado en el municipio de Santo Domingo Norte. La construcción de las más de 3.600 viviendas económicas es producto de una alianza estratégica entre Bisonó y Vicini en forma de un fideicomiso en desarrollo inmobiliario de viviendas de bajo costo que será edificado por la constructora Bisonó y administrado por DAF Partners. Las primeras unidades habitacionales estarán listas en noviembre de este año y las mismas tendrán un costo que oscilará entre los 950.000 y los 2 millones de pesos. En ese mismo orden, en un acto que marca el inicio formal de los trabajos de construcción de las primeras 4.300 viviendas de bajo costo del proyecto Ciudad Juan Bosch, fueron entregados más de 283.000 metros cuadrados de terrenos residenciales a los desarrolladores. El proyecto Ciudad Juan Bosch, el gobierno del presidente Danilo Medina busca desarrollar un centro urbano novedoso con escuelas, estancias infantiles, centro vocacional, organismos de seguridad ciudadana, centro para envejecientes, así como un centro laboral para personas con discapacidad, entre muchas otras facilidades. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y la Fundación Popular
llevaron a cabo la presentación formal de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, una iniciativa académica pionera en el país, cuyo objetivo es dotar al aparato productivo de la República Dominicana, tanto en su dimensión pública como privada, de los conocimientos y herramientas necesarias para integrar modelos de actuación sostenibles y socialmente responsables que garanticen un equilibrado desarrollo del país. En la actividad participó el rector de la Pucamaima, reverendo Ramón Alfredo de la Cruz, el presidente de la Fundación Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y Manuel Agrullón, presidente del Banco Popular y del Grupo Popular. Además, estuvo el presidente Advitan y consejero emérito del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, señor Alejandro Grullón, a quien le fue entregado un reconocimiento de manos del rector de la Pucamaima por su rol de ciudadano ejemplar, impulsor de obras filantrópicas y de bienestar social. Los obispos católicos de Latinoamérica y el Caribe concluyeron en Santo Domingo su 35ª asamblea con una condena a los casos de pedofilia comprobados en la Iglesia, al tiempo de reafirmar sus esfuerzos para reducir la pobreza en la región. El encuentro del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, también advirtió de la gravedad del tema migratorio en prácticamente todo el continente y de la marginalidad en la que viven millones de personas, a pesar del crecimiento económico de los últimos años. Nuestros países son democráticamente frágiles, débiles, y vemos con un poquito de consternación cómo en muchas partes esas instituciones democráticas se debilitan en lugar de fortalecerse, dijo en la clausura el nuevo presidente del CELAN, el arzobispo de Bogotá, Colombia, cardenal Rubén Salazar Gómez. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, participó con el niño Rafael de Jesús Minaya de Gurabo, Santiago, en el acto en el cual su santidad Papa Francisco conoció la historia de niños de distintas partes del mundo, siendo Rafael de Jesús el único latinoamericano en ser recibido para la ocasión. Dirigiéndose a su santidad en español, el niño le contó que nació con una dificultad en el corazón, lo que no le permitía tener una vida normal, obligado a vivir enfermo todos los días, pero que por la ayuda de la vicepresidenta de su país le habían hecho un trasplante de corazón. El Papa Francisco manifestó sentirse conmovido por el caso de Rafael de Jesús. Ante esta historia, su santidad reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchos niños en el mundo. A mí no me gusta que digan que son niños con una discapacidad, son niños con habilidades especiales, reflexionó el Papa Francisco. El empresario televisivo Fran Jorge Elías y su esposa Sandra Curdas llegaron a un acuerdo para poner fin de manera armoniosa a una litis que mantenían, luego que esta última acusara al primero de violencia de género. Representantes legales del empresario Fran Jorge Elías afirmaron que la sanción impuesta sobre su defendido se produjo tras el arribo a un acuerdo amigable entre este y su ex esposa Sandra Curdas, la cual habría desistido del proceso penal que llevaba contra su ex esposo. A Jorge Elías le fue impuesto el pago de 300,000 pesos a una organización dedicada a erradicar la violencia contra la mujer, asistir periódicamente al psicólogo para recibir terapia y transmitir programas educativos por su televisora Supercanal 33 sobre la necesidad de erradicar la violencia de género e intrafamiliar. La Policía Nacional acusó este viernes a la ex esposa de Jubel Enrique Méndez, alias Oreganito, de contratar unos sicarios para darle muerte al ex narcotraficante con el propósito de quedarse con unos bienes que tenían en común. La uniformada explicó que Clara Guillermina Hernández fue apresada junto al abogado Fernando Mazueta tras ser acusada de planificar la muerte en complicidad con otros presuntos sicarios. El vocero de la policía dijo en rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional que los acusados habrían pagado 1.500.000 pesos a presuntos sicarios para que se encargaran de matarlo. Por el caso también fueron apresados otras personas, dentro de los que figuran el presunto propietario del vehículo, que fue abandonado en el parqueo del centro comercial, donde hace varios días fue atacado a tiros Oreganito. En relación con el caso de Oreganito, hay que decir que hoy, este domingo, se conocieron la medida de coerción y entonces la medida fue de 3 meses de prisión preventiva para la señora Clara Guillermina Márquez Hernández, que la va a cumplir en Najayo, y entonces también 3 meses para Fernando Manzueta, para Jesús Van Eycker Matos y para Alejandro Antonio Mueces, este último aspirante a síndico del PLD en uno de los municipios de la provincia de Monteplata. Entonces tienen 3 meses de coerción todos los implicados en el caso de Oreganito, 4 en total. Esta fue la medida que interpuso hoy el
juez de atención permanente del Distrito Nacional, Honorio Antonio Susaña. Nosotros vamos a otra pausa comercial, viene el enfoque de la semana, excusas a nuestros anunciantes porque en el día de hoy no podemos colocar todos los anuncios porque tuvimos problemas con el servidor por el blackout de ayer, nos afectó. Entonces, después vamos a repautar los anuncios que no podamos colocar de toque final esta noche. Vamos a la pausa. Bueno, señores, el país está viviendo una situación de emergencia con la sequía. Llovió este fin de semana en el Gran Santo Domingo, hoy estaba lloviendo en Baní, en San Cristóbal y llovió en otros lugares, pero todavía pues muy distante de lo que necesitamos para superar esta situación de emergencia y el país debe declararse en emergencia. Parece que algunos lavaderos de vehículos, algunas empresas incluso no se han enterado de que el país está viviendo una situación de emergencia. Vamos a ver estos datos que ofrece el director de la CAS, el arquitecto Alejandro Montaz. Señores, son 122 millones de galones diarios de agua que están faltando. Es decir, que a la producción diaria de agua se ha disminuido en unos 122 millones de galones diarios. ¿Qué ha ocurrido con los distintos sistemas? Por ejemplo, en el caso del acueducto Jaina-Mano Guayabo, bueno, habitualmente produce 80 millones de galones diarios, está produciendo apenas 27 millones. El caso de Isamana produce 18 millones diarios de galones de agua, está produciendo apenas 8 millones. El caso del Duey produce 27 millones de galones de agua, apenas está produciendo 5. Y el caso de Isabela, produce 8 millones de galones diarios, apenas está produciendo 2. Entonces el acueducto de la zona oriental, que es el que se llama el sistema de barrera de salinidad, ese acueducto produce 96 millones de galones diarios y está produciendo apenas 56. 122 millones de galones de agua menos estamos recibiendo y por eso está esta situación de la sequía. La CAS ha tratado de auxiliar a los sectores más vulnerables con repartos de agua, pero hay una situación realmente de emergencia que si se mantiene como tal, tiene que llevar a tomar medidas extremas. Tiene que llevar a tomar medidas extremas para evitar una gran crisis. Y esto que solo estamos abordando el tema desde el punto de vista del consumo humano. También la situación para la agricultura es una situación pues sumamente difícil en estos momentos. Entonces, señores, aprendamos a vivir en tiempos de escasez. El agua siempre deberíamos pues usarla con racionalidad, pero sobre todo en una situación de crisis como la que nos encontramos en estos momentos. Yo les voy a presentar de inmediato, vamos a presentarle las 3 preguntas de esta semana. Ito Bisonó, presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, a propósito de una rueda de prensa en la que el Partido Reformista pues ha exigido pues un debate más amplio sobre el tema de la reforma constitucional que ellos no objetan, pero están reclamando la inclusión de otros puntos. Entonces,
las 3 preguntas de toque final le fueron formuladas al presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, diputado Ito Bisonó. Vamos de inmediato con las 3 preguntas. ¿Cuáles son los 3 puntos que el PRSC propone sean incluidos en el proyecto de reforma constitucional? Lo primero es que el Partido Reformista considera que en la forma en que se ha llamado a una reforma de la Constitución de la República no es prudente. No puede un partido en República Dominicana, por grande que sea, abrogarse el derecho de buscar un cambio de la reforma constitucional de un solo punto, que pudiera verse esto para resolver un problema interno de un partido, estando ajeno de los otros partidos del sistema, con representación en el mismo Congreso y de espalda a la sociedad civil y a los diferentes actores de la República Dominicana. Y el Partido Reformista no se opone a discutir la reforma constitucional. Nosotros proponemos que se abra un espacio de diálogo con la demás fuerza, como le he señalado, para que se aproveche, si fuese el caso, que se vaya a discutir la Constitución de la República y sus modificaciones para otros temas. ¿Cuáles pueden ser esos temas? Y qué bueno que ustedes nos lo preguntan para que se vea que es una propuesta real que tenemos. Por ejemplo, los políticos hablamos mucho de la juventud, pero en la reforma del 2010, para que un joven llegue al Congreso de la República tiene que tener 25 años. Nosotros proponemos que pueda llegar con 21 años de edad. A nosotros nos inquieta que hoy día no hay recursos para hacer unas elecciones que van a ser conjuntas en el año 2016. Imagínense ustedes en el año 2020 que las elecciones presidenciales y municipales van a ser diferentes a las congresionales. Y si hay una segunda vuelta, van a haber 3 elecciones en 3 meses. ¿Habrán recursos para 3 elecciones cuando una hay que invertir mucho dinero? A nosotros nos inquieta también el tema de que el arrastre entre los diputados y los senadores impide que se pueda elegir a la postulación un senador de manera con el voto directo. Nosotros creemos que en República Dominicana pudiéramos estar hablando ya con el tema de la nacionalidad del jus sanguis definitivamente. Así también con el tema de la inversión y lo que produce en cada provincia. Por ejemplo, Santiago produce el 17% del PIB y hay veces que solamente se le invierte en uno. Tiene que haber un porcentaje mínimo y lo otro por gestión o derecho. Nosotros creemos que en República Dominicana el Procurador General de la República pudiera ser propuesto a través de unas elecciones y elegido por el voto público, o que lo escoja el Congreso de manera indirecta, como hace con los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral. Porque ¿qué estamos viendo hoy? Que puede haber un procurador del mismo partido, tiene que perseguir temas que señalan de cualquier índole a ir a la justicia y resulta que son partidarios y entonces aquí hay un tema de rivalidades o de barreras por política. Entonces aquí hay una cantidad de... puede haber otra propuesta y es que si van a haber 2 periodos para el presidente, también pudieran haber 2 periodos para los legisladores y para los municipalistas, que si hay un síndico que tiene 3 periodos manejando un presupuesto y que le ha ido bien o se ha podido reelegir, bueno, que llegue el momento que tenga que aspirar a senador, a diputado, a presidente de la República y que le dé paso a otro joven, a otra propuesta, a otro político, al igual que como quieren proponer lo de la presidencia de la República. Y así hay varias propuestas que el Partido Reformista quiere, que si es el caso de sentarnos a discutir una reforma constitucional, se tomen en cuenta. ¿Cree usted que la inclusión de esos temas no obligarían a un referéndum? No, lamentablemente,
hoy día, desde nuestro punto de vista, el referéndum no es un requisito para modificación a la Constitución. Los referéndums, de alguna manera, y en este caso, se usan, por ejemplo, para que hayan preguntas que se puedan hacer y conjuntamente con las elecciones, y ahí se ponen. Y son preguntas donde se pueden decidir hacia futuro con la convocatoria de un referéndum. El referéndum, de acuerdo a lo que establece la Constitución hoy día, son para temas financieros, por ejemplo, y otros, que no es para un tema de la reforma constitucional y menos que verse con política. ¿Cuál sería la determinación del Partido Reformista en caso de que se mantenga como está el proyecto de reforma constitucional? Bueno, ya estaríamos hablando de futuro. Yo prefiero manejarlo día a día. Nosotros tenemos una delegación de estudiar y de plantear, y esto se ha acelerado porque hace una semana que se creó la comisión, no había una comisión en el Senado, se creó la comisión en el Senado, nos llegaron la noticia que iban a trabajar inmediatamente, ya trabajaron y ya hay reunión para el martes y posible convocatoria para el Senado para el miércoles. Las cosas van evolucionando muy rápido y nosotros tenemos que ser respetuosos de que esto se discuta ampliamente en el partido. Ya se ha planteado la idea y ha calado, el Partido Reformista vuelve a dar en la diana. Fíjese que la sociedad civil, y pudiera decirse la FINJUS, pudiera decirse el ANGE, sectores importantes, la Iglesia, se ha pronunciado en que le inquieta que la convocatoria de la reforma constitucional para una ley, porque primero es una ley, y lo que se discute en esa ley es lo único que se puede discutir en la reforma constitucional. Eso es lo importante y lo que hay que tener atención. Lo que se apruebe en la ley, en el Congreso, es lo único que va a discusión en la posible asamblea para la reforma constitucional. Y por eso que el Partido Reformista ha dado un paso hacia adelante y ha sido rápido, presto a presentar sus inquietudes en el Senado de la República, que es por donde se está conociendo de manera primaria la propuesta de esta ley. Bueno, reiterar las excusas a nuestros anunciantes porque hemos tenido problemas con el servidor por el blackout de anoche y entonces después vamos a repautar los anuncios, pero bueno, aprovechemos el tiempo y está con nosotros en cronómetro Josué Fiallo, que lo hemos invitado por 2 puntos básicos. Buenas noches, Josué. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, todavía está la insistencia en que la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora es una ley orgánica. Yo creo que se ha precisado bastante el tema, hubo unas declaraciones, y más que las declaraciones, un artículo del doctor Eduardo Jorge Prat que yo creo que es muy, muy ilustrativo, pero Josué Fiallo, cuando se produjo la modificación a la Constitución, esta Constitución del 2010, pues trabajó como asesor de la Asamblea Revisora y tiene en su poder las actas de esa Asamblea Revisora. Y justamente sobre este punto de si se trata o no de una ley orgánica, pues en principio hubo la intención de hacer cambios, pero después la modificación se quedó como una ley que aunque tiene alguna connotación especial, no es una ley orgánica. Y por ahí quisiera que empezáramos, que pudiéramos resumir lo que ocurrió en la Asamblea Revisora para la Constitución del 2010 con este asunto de la forma de modificar la Constitución. Sí, muy bien. Creo que esto se puede resumir de la siguiente manera. La Asamblea Nacional comenzó a sesionar en marzo del año 2009. Marzo del año 2009. Y para que el conocimiento de los trabajos fuera ágil, se crearon comisiones especiales de trabajo. Sí. Una de las comisiones que se creó fue la que debía tratar el tema de la reforma, de todo lo concerniente al Poder Legislativo.
Esa comisión, que estuvo integrada presidida por el diputado Teodoro Ursinos Reyes de la Romana, PLD, presentó su informe el día 8 de julio del año 2009 y en su informe abordó todo lo relativo al tema del poder legislativo, pero había una parte relacionada a otra función del poder legislativo cuando se constituye en asamblea revisora, que quedó fuera del informe porque no era propio de ese momento de la discusión, y sí se suscitó entonces el 29 de julio. El propio diputado Teodoro Ursinos Reyes propuso a la Asamblea Nacional la aprobación del artículo que entonces era el número 245, Sí. y propuso que el artículo rezara de la siguiente manera: la necesidad de la reforma constitucional se declarará mediante una ley que deberá ser aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara. Es decir, ahí se le iba a dar un carácter orgánico, o por lo menos el requisito iba a ser similar al de las leyes orgánicas. Exactamente, con Sí. una aprobación especial. Ok. Esa primera lectura se votó con 130 votos a favor y 20 votos en contra, por ende fue aprobado con la mayoría requerida. Fue aprobado en primera lectura. Así es. Sí. Entre la primera lectura y la segunda lectura me dio un informe de la Comisión de Verificación y Auditoría, que es otro de los órganos de la Asamblea Nacional, que se encarga de verificar que el texto sea coherente, hacer sugerencias para evitar que haya duplicidad en los textos Ok. y demás. Esta comisión fue presidida por el diputado reformista Frank Rosario Martínez, y estuvo integrado por Isabel Bonilla, Andrés Bautista, hoy creo que presidente del PRM en funciones, Pelegrín Castillo, Minú Tavares. El informe de esa comisión tiene fecha de 9 de septiembre, o sea, casi 3 meses después, y la Comisión de Verificación y Auditoría sugirió que ese texto se variara y se eliminara las 2/3 partes de los votos. Y así se conoció en segunda lectura el día 6 de octubre del año 2009. El presidente de la Asamblea lo único que hacía en segunda lectura para estos temas era leer el informe de la comisión. Y leyó el informe de la comisión y lo sometió a votación. El artículo en segunda lectura se leyó de la siguiente manera: la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Revisora y contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Por ende, en segunda lectura la propuesta fue modificar, eliminar ese requisito de 2/3 partes de los votos. Esta votación fue la número 1 de ese día y fue aprobada por todos los diputados y senadores de la siguiente manera: 110 votos a favor y 17 votos en contra. Entonces, en segunda lectura, la Asamblea rechazó de manera taxativa ese requerimiento de 2/3 partes de los votos para aprobar esa ley de convocatoria. Por ende, yo creo que la discusión, por lo menos de manera formal, de lo que sucedió en la Asamblea, está bastante claro. Sí, cuando, bueno, nosotros, ustedes estuvieron en el Sol de la Mañana el pasado lunes y el martes, compareció el doctor Franklin Almeida Ranciel. El doctor Almeida Ranciel fue con el Manual de Derecho Constitucional de Eduardo Jorge Prat para demostrar que Eduardo Jorge Prat tenía una posición diferente, y él hoy en un artículo pues demuestra que su posición no era distinta, sino que, bueno, él dice: recientemente el doctor Almeida Ranciel ha afirmado que este columnista ha variado su posición respecto a la mayoría necesaria para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional del 2010, pues antes afirmaba que se requería una mayoría orgánica para aprobar dicha ley y ahora no. Ciertamente, en la edición del 2005 de mi Manual de Derecho Constitucional, volumen 1, sostengo que se requiere una mayoría agravada en las cámaras legislativas para aprobar dicha ley. Sin embargo, en ninguna de las 2 ediciones de mi libro realizada con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución vigente, es decir, tras la del 26 de enero del 2010, que es cuando surgen las leyes orgánicas en nuestro ordenamiento, he sostenido que para aprobar la ley que se declara la necesidad de la reforma constitucional se requiere ni la mayoría de las leyes orgánicas, 2/3 partes. Entonces, era distinto a la Constitución del 2010, este asunto.
Mire, esta discusión no se dio en el año 2009. Ok. La ley que declaró la necesidad de la reforma en el año 2009, la 70-09, fue sometida a votación y fruto de que la iniciativa del Poder Ejecutivo, del presidente Fernández, tenía el respaldo mayoritario de su partido, que a la vez tenía mayoría en el Congreso, esto no fue un tema de debate. Entonces, en el 2009, yo tengo las actas también de aprobación de esa ley, nadie lo suscitó, nadie planteó esa discusión y se aprobó con una mayoría suficiente, digamos, porque todos votaron a favor. Entonces, esta discusión no se había dado. Yo discrepo sustancialmente del doctor Almeida en el sentido de que él insiste en argumentar que el artículo de la Constitución del año 2002 es exactamente igual que el del año 2010. Eso no es cierto. La Comisión de Verificación y Auditoría y la Comisión de Estilo y la Asamblea tocaron ese artículo y lo modificaron. El fondo del artículo se mantiene igual, pero sí se modificó. Entonces yo creo que el hecho de que la discusión que haya tenido lugar en la Asamblea haya reflejado que en principio la voluntad era que fuera una ley con una mayoría agravada y que luego la Asamblea volviera sobre sus pasos y decidiera que no lo fuera, sí modifica el fondo del asunto, porque necesariamente los trabajos preparatorios de la Constitución son una fuente que le permite tanto a los académicos como a los tribunales luego aplicar la norma. Bueno, ahora hay otra objeción, superada esta, porque yo creo que ya se sabe que es una ley que no es una ley orgánica, que se puede aprobar por mayoría simple. Está el hecho de que la aprobación va a ser ilegal porque los senadores proponentes forman parte de la comisión y eso es violatorio al reglamento del Senado. Sí, esto es una carrera de obstáculos. Entonces, como usted dice, ya superado uno, vamos con esto. Yo tengo aquí el reglamento interno del Senado de la República, aprobado a partir del año 2010 con la nueva Constitución. Entonces, la argumentación que existe en esa línea se basa en el artículo 277, que dice lo siguiente: siempre que una comisión se reúna para un asunto en particular, es obligatoria la invitación del proponente del proyecto, para que él mismo pueda argumentar su defensa respecto a su iniciativa. En esta reunión participará con voz, pero no con voto. Si usted lee ese artículo, sin leer el resto del reglamento, puede confundirse. Resulta que dentro de los deberes y las obligaciones de los senadores, el primer derecho de los senadores es participar con voz y voto en las reuniones del Pleno y de las comisiones que se le designe. Segundo, solicitar la inclusión o declinar su participación en las comisiones. Octavo, participar con voz en las reuniones de las comisiones de las que forme parte. Entonces, ¿quién tiene la facultad de hacer a un senador parte de una comisión? En este caso es la presidenta del Senado. Entonces, es una obligación de los senadores, de acuerdo al artículo 62 del reglamento, participar de las reuniones de las comisiones de las que son asignados y votar de los asuntos que se ponen a su consideración. La única posibilidad de que un senador no participe o que no vote es si tiene una excusa por parte del presidente del Senado o del presidente de la comisión sobre la base de un conflicto de interés que el mismo senador plantee como una inhabilitación para él mismo. Y eso está contenido en el artículo 55. Entonces yo vi hace poco que en ese sentido se hizo una solicitud de libre acceso a la información pública para que el Senado como que busque en sus archivos si existen precedentes sobre esto. Me parece primero que es una solicitud un poco extraña de libre acceso a la información pública. Van a encontrar muchos casos y me parece que en el caso de la ley que convoca a la Asamblea Nacional, por el tema de que requiere 1/3 de los miembros de la Cámara que lo va a presentar, se va a presentar un problema práctico en el momento de la discusión. Finalmente, yo le digo, la misión de una comisión de trabajo del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, estatutariamente, es facilitar la discusión, no tomar una decisión. Entonces, sería... Porque la decisión la toma el Pleno. La toma el Pleno. Y yo le voy a decir lo siguiente: si un senador puede proponer un proyecto de ley y vota sobre su propio proyecto de ley, el que participe de la comisión y vote no es diferente. No es diferente. Bueno, es diferente. Gracias a Josué Fiallo. El tiempo aquí pues siempre
nos resulta corto y sobre todo cuando estamos hablando de temas tan interesantes, pero creo que hemos sido, que su exposición ha sido muy precisa. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa breve, retornamos con el resumen político de Toque Final. Bueno, señores, en la visita sorpresa de hoy, el presidente Danilo Medina estuvo en Guayajayuco, en Pedro Santana. Él estuvo tanto en la frontera, en la parte sur, como en la parte norte, porque estuvo en pueblos de Pedro Santana, y de Elías Piña y de Dajabón. El presidente Medina otorgó este domingo financiamiento para parceleros de varios asentamientos de Elías Piñas y para exportadores de cáscara de naranja agria de varias asociaciones de Monte Grande, Dajabón. Las acciones dispuestas por el presidente irán en beneficio directo de millares de personas de estas dos comunidades fronterizas que se dedican a la producción de vegetales chinos, cáscara agria y agrio de naranja. Otros proyectos que le fueron presentados serán debidamente evaluados por una comisión del gobierno que estudiará su viabilidad. En tanto, los estudiantes de Monte Grande serán instruidos por el Ministerio de Agricultura en reforestación a través de un vivero que les será construido. Estas medidas son en atención a una petición de estudiantes de la comunidad que dijeron que necesitan un vivero para contribuir a la reforestación en Monte Grande. Los primeros con quienes Medina se reunió fue con los productores del asentamiento 075 de la sección de Guayajayuco, municipio de Pedro Santana, Elías Piña. Este asentamiento fue creado en 1948 con 19 parceleros. Hoy cuenta con 125 agrupados en 5 asociaciones. La asistencia presidencial permitirá la generación de unos 425 empleos. Entonces, de ahí el presidente Danilo Medina partió a los otros encuentros que realizó en el día de hoy. Por otra parte, el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, el ingeniero Federico Antún Valle Quique, defendió hoy un aumento salarial justo y digno para los trabajadores dominicanos, al tiempo que sostuvo que hay sectores que están amasando grandes riquezas con el dinero que les corresponde a los obreros. Manifestó que los trabajadores están siendo marginados y por ello es la negativa que hay de incrementarle el sueldo que vienen reclamando desde hace tiempo a través de las organizaciones sindicales que les representan en el Comité Nacional de Salarios. En ese sentido, dijo que es insuficiente el aumento de 8.9% que produce el sector patronal, mientras los trabajadores reclaman un 25%. Ahí está el ingeniero Federico Antún Valle en su campaña por la presidencia de la República. Por otra parte, la alegría es más que notoria en los residentes del municipio de Fantino y las cercanas Jinabajo y Jinarriba, con los trabajos de reconstrucción que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la carretera que conecta esas comunidades, las cuales se encuentra pavimentada en un 75%. Una nota de la Dirección de Comunicaciones de Obras Públicas resalta que la carretera tiene una extensión de 13 kilómetros, igual a 26 kilómetros de carril, y enlaza a los municipios de Fantino con Jimarriba, Jimabajo y Rincón en la provincia de Sánchez Ramírez. En el tramo Fantino-Jimabajo, que tiene una longitud de 7 kilómetros, se colocó un relleno para reformar la base, se aplicó fresado y bacheo en puntos críticos, se construyeron aceras y contenes y cunetas. Personas consultadas aseguran que la vida cotidiana, tanto en Fantino como en Jimabajo, Jimarriba y comunidades aledañas, ha dado un giro muy positivo en beneficio de sus distintas actividades. Por otra parte, en Monseñor Noel, con una inversión superior a los 44 millones de pesos, el administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, el ingeniero Demetrio Lluveres Vizcaíno, dejó formalmente inaugurada la carretera de la central hidroeléctrica Pinalito, Chimenea de Equilibrio y otras obras que en la provincia de Monseñor Noel. El ingeniero Lluveres Vizcaíno, al dirigirse a los presentes en el acto de inauguración de estas obras, explicó que los detalles
de los montos de los proyectos que se están inaugurando, citando que el costo de la construcción de la carretera es superior a los 38 millones, en tanto que la inversión de los operadores de obra de toma de sonador, que se realizó con un monto de unos 1.200 millones, 1,2 millones. Asimismo, indicó que el adicional de estas obras que hoy están inaugurando, EGI está desarrollando los siguientes proyectos: la casa de los operadores, la oficina salón comedor y la casa de operador en válvula de mariposa. Todo totaliza, estamos hablando de una inversión sobre los 44 millones de pesos. Señores, entonces lo que viene, primero ahora esta polémica que a uno le luce innecesaria entre cuál fue la causa del blackout. Esto es lo que hay que esperar ya, lo que va a decir la investigación de esta cuestión. Me parece que esto no aporta nada. En definitiva, la gente lo que quiere es que estas cosas no se repitan. Y esta semana, entonces, para el próximo miércoles, está fijada la reunión de la comisión que estudia la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional. Ahí va a producir su informe y probablemente esta misma semana el Senado pues apruebe esta ley de convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución de la República. Nosotros, si Dios lo permite, regresamos el próximo domingo otra vez aquí en Toque Final en vivo. Así es que buenas noches a todos.